Parte 15. El país. Se vuela sobre esta ruta de camino a Bali. Suba a un avión en el extremo occidental de este país y vuele hacia el este. 6 horas después, todavía no te has marchado. Buenos días. Te encuentras en una isla donde un lagarto del tamaño de un hombre adulto caza ciervos. Mediodía. Una isla donde a los hombres no se les permite heredar tierras. Tarde. Una isla donde los muertos permanecen en casa durante años, vestidos, alimentados y atendidos con palabras todos los días. Y por la noche, una isla que apaga todas las luces, todas las carreteras y el internet móvil durante 24 horas a propósito. No se trata de 4 países. Este es un país. Es la 4ª nación más poblada del planeta. Y apostaría a que no puedes nombrar ni una sola de sus 3 zonas horarias. En los próximos 30 minutos, les mostraré el país que el resto del mundo sobrevuela en su camino a Bali. Empieza por la forma, porque la forma explica todo lo demás. Más de 500 islas, con una longitud total de más de 3.100 metros. Lo que hace que este país sea más ancho que los Estados Unidos continentales y más de 130 volcanes activos, más que en cualquier otro lugar del planeta. Por poder adquisitivo, Indonesia es una de las 7 economías más importantes del mundo y la mayor del sudeste asiático. Luego, analicemos el mismo país por persona. 5. $362 al año. Puesto 121, el mismo país. 2 clasificaciones con más de 100 puestos de diferencia. Entonces, la población. 288 millones de personas y más de la mitad viven en una sola isla. Java tiene aproximadamente el tamaño del estado de Nueva York y alberga a unos 156 millones de personas, casi la mitad de la población de Estados Unidos, en un territorio del tamaño de Nueva York. Hay 300 grupos étnicos, más de 700 lenguas vivas, y la lengua nacional no pertenece a ninguno de ellos. El país no logró silenciar a su grupo más numeroso. En su lugar, adoptaron un lenguaje comercial costero, algo que no pertenecía a nadie, para que nadie saliera perdiendo. Y entre esos 300 grupos, hay uno que obligó a los antropólogos a reescribir el libro de texto. Esa pertenece a las mujeres. Parte 14, donde tener 4 hijas te convierte en un hombre rico. Aquí hay un lugar donde la frase «tengo 4 hijas» es la forma en que un hombre presume de su riqueza. Sumatra Occidental, hogar de los Minangkabau. 4 millones de personas y la sociedad matriarcal más grande del mundo. La casa, los arrozales, las tierras ancestrales. Todo se transmite de madre a hija. Y cuando una pareja se casa, el marido se muda a la casa de su esposa. Esto es lo que rompe con las suposiciones de la gente. Los Manancas son también una de las comunidades musulmanas más devotas del país, con mayor mayoría musulmana del mundo. 2 sistemas que deberían haber chocado han coexistido durante siglos. Dividieron la herencia en 2. Según la costumbre local, la casa y la tierra ancestral siguen a la madre. Todo lo que un padre gana por sí mismo se rige por la ley islámica. 2 reglamentos, una familia, ninguna guerra. Las mujeres que lo dirigen se llaman Bundo Kanduang, mujeres mayores que fijan el precio de las cosechas, deciden cómo se utiliza la tierra comunal y aconsejan a los recién casados sobre cómo contraer matrimonio. Esa moneda tiene una segunda cara. La costumbre dicta que esas mujeres hablen de forma indirecta, nunca directa, y los hombres aún ostentan la mayoría de los títulos formales. Así que el poder es real, simplemente no alza la voz. Parte 13. Los chicos que tienen que irse. Si la tierra pertenece a las hermanas, ¿qué puede hacer un joven? Él se va. Se llama meanto. Y no es exilio, es una obligación. Un hombre manaba sale al mundo. Se labra un futuro lejos de casa y solo entonces se gana el prestigio necesario para regresar.
Ser pobre en una ciudad lejana es respetable. Ser pobre en casa de tu madre no lo es. Recuerda esa palabra. Más adelante explica cuál es la comida más famosa de este país. El 2 de enero de 2026. Indonesia comenzó a aplicar un nuevo código penal que sustituyó al holandés. Desde 1918, las relaciones sexuales fuera del matrimonio conllevan una pena de prisión de hasta 1 año. Parejas no casadas que conviven hasta 6 meses. Y aquí está el detalle. La mayoría de los titulares caen. Un caso solo puede seguir adelante si un cónyuge, un padre o un hijo presenta la denuncia. Ni un vecino, ni un extraño que desapruebe. Antes de seguir explorando las islas y después de haber cubierto exactamente una de las 17,000 islas, díganme desde dónde nos están viendo, en qué país y qué hora es allí ahora mismo. Déjalo en los comentarios. Parte 12. 3 maneras de ofender a alguien sin darse cuenta. Hay 3 maneras en que un estadounidense perfectamente educado puede insultar a toda una sala en Indonesia y nunca enterarse. 1. Tu mano izquierda. No se usa para dar dinero, pasar objetos, señalar o comer. No cuando tienes la mano derecha ocupada, no si eres zurdo. La regla no se flexibiliza. A la cabeza. En gran parte de Indonesia, la cabeza es la parte más sagrada del cuerpo, lo que implica despeinar el cabello de un niño. Probablemente el gesto más afectuoso del lenguaje corporal estadounidense. Llegar aquí es una grave falta de respeto. Misma familia de reglas. Nunca señales con el dedo índice. Usa tu pulgar. 3. Y este es el que hace que la gente se quede retenida en el aeropuerto, tu botiquín. Los medicamentos que se recetan habitualmente en Estados Unidos pueden clasificarse aquí como narcóticos, medicamentos para el TDAH con anfetaminas, analgésicos con codeína, ciertas pastillas para dormir. Conserve el medicamento en su envase original con la etiqueta y lleve consigo una carta de su médico firmada y sellada. En Indonesia, la buena educación no se basa en lo que se dice. Se trata de qué mano ofreces. Parte 11. El país donde los muertos solo están enfermos. Hay un campo en el documento de identidad indonesio que no existe en el estadounidense. Religión. La base del Estado son los 5 principios de Pancasila. La primera es la creencia en Dios. Pero lo mejor de Pancasila es una frase de 1945. Sukarno dijo que si comprimías esos 5 principios en 3 y los 3 en 1, te quedarían 2 palabras. Go Royong tradujo cortésmente asistencia mutua. En sentido literal, se refiere a llevar algo en conjunto, no a ayudar a alguien, sino a levantar algo pesado juntos, porque nadie puede levantarlo solo. Mantén esa frase. En las tierras altas de Sulawesi, un pueblo lleva eso más allá que en cualquier otro lugar del planeta. Entre los Toraja, a una persona que acaba de morir no se la llama muerta. Se les llama makula, la persona enferma. El cuerpo se conserva y se guarda en la casa familiar durante meses. A veces pasan años y la familia les lleva comida, les cambia la ropa, habla con ellos. No están realmente muertos hasta el último aliento de un búfalo sacrificado en el funeral, lo que explica el elevado coste de estos funerales, que oscila entre los $50,000 y los $500,000. Luego está el maná. Cada 1 o 3 años, las familias abren las tumbas, sacan a sus parientes, los limpian, los visten con ropa nueva y se toman fotografías juntos. En Occidente, el duelo tiene fecha de caducidad. En Toaja, la muerte no es una puerta, es un pasillo muy largo y nadie lo recorre solo. Parte 10. El plato inventado para sobrevivir a un viaje. La comida más famosa de este país no fue diseñada para tener buen sabor, fue diseñado para resistir las inclemencias de la carretera. El rendang es carne de res cocinada a fuego lento durante horas en leche de coco y una pasta de especias llamada boom, hasta que se haya evaporado hasta la última gota de líquido. CNN Travel la votó como la comida más deliciosa del mundo en 2011 y nuevamente en 2017. Esto es lo que nadie te cuenta.
Ese proceso de cocción es un proceso de conservación. El rendang es comida de Minangkabau, la comida de los hombres que se van. Existe porque una madre necesitaba enviar a su hijo a Morantau con algo que le durara varios días en el camino. El mejor plato del mundo se esconde tras una despedida. Luego, la pasta de chile sambal, en más de 300 versiones regionales, se encuentra en todas las superficies de este país, desde un carrito de plástico hasta un comedor de 5 estrellas. Y una advertencia si no comes carne. La pasta de camarones fermentada terrazzi se esconde en el interior de la mayoría de ellas. Novena parte. El único aeropuerto del mundo que cierra por vacaciones. 2 días al año te dicen casi todo sobre cómo funciona este país. La primera es Naepi, el 19 de marzo de 2026. Bali quedó paralizada durante 24 horas y el aeropuerto de Ngurah, el tercer aeropuerto con mayor tráfico de Indonesia, cerró sus puertas. Más de 400 vuelos cancelados, ni vehículos, ni tiendas, ni luces. En muchas zonas, los datos móviles se desactivaron por completo. 4 millones de personas permanecieron en sus casas, incluidos los turistas, mientras que los guardias tradicionales, llamados Pikalang, patrullaban las carreteras vacías. La razón es que los espíritus malignos que pasan por encima, miran hacia abajo, no ven nada y asumen que la isla está deshabitada. Una isla entera colaborando para fingir que no existe. El segundo es Mudik. Al finalizar el Ramadán, los indonesios regresan a casa. El Ministerio de Transportes contabilizó 147 millones de viajes en 17 días en 2026. Más de la mitad del país se desplazó al mismo tiempo. Para que se hagan una idea, en Estados Unidos se mueven alrededor de 82 millones de personas durante el Día de Acción de Gracias. Todo ello para que la gente pueda sentarse a la mesa a disfrutar de una comida. Parte 8. Yakarta al anochecer. Yakarta es la mayor área urbana del mundo. Alrededor de 11 millones en la ciudad, más de 30 millones en toda la región. Por la noche, se divide en 2 ciudades, separadas por una sola calle. En lo alto de las torres, a lo largo de Sudirman, hay clubes de 1000 metros cuadrados, DJs internacionales y un bar de casi 40 metros de largo. A nivel de la calle, carritos de lemurs color caqui hacen saté sobre brasas y permanecen abiertos hasta el amanecer, en medio de un tráfico que nunca duerme. Esto es algo en lo que nadie, en ninguno de los 2 niveles, está pensando. Todo esto está ocurriendo en un terreno que se está hundiendo. El 40% de Yakarta ya se encuentra por debajo del nivel del mar y el norte de la ciudad ha descendido alrededor de 2,5 metros en una década. Pero aquí no solo se hunde una ciudad, también hay gente que se está hundiendo y están parados justo al lado de los turistas. Parte 76. Centavos el kilo. Pausa breve. Estamos justo a la mitad. La parada en el Hwarang durante un largo viaje de regreso a casa. Si quieres probar una pasta de chile que viene en 300 versiones, escribe Sambal abajo y suscríbete, porque la segunda parte es donde la cosa se pone interesante. Cada noche, unos 300 hombres descienden a las profundidades de un volcán activo en Java Oriental, llamado Kawa In, con barras de hierro. Desprenden el azufre sólido de la roca, lo cargan en cestas de bambú y lo transportan fuera. Cada carga pesa entre 150 y 200 libras y se debe subir por una pendiente de 60 degrados 2 veces al día, si el cuerpo lo permite. Se les paga por peso, aproximadamente 6 centavos el kilo. La mayoría no lleva mascarilla. Se cubren la cara con un paño húmedo. El gas irrita los ojos, la garganta y los pulmones, y con el paso de los años va erosionando el esmalte de sus dientes. Y aquí está el detalle que no puedo sacarme de la cabeza. A esa misma hora, los turistas están subiendo a la misma montaña para fotografiar las llamas de color azul eléctrico, y a esos turistas se les entregan máscaras antigas. 2 filas de personas que se cruzan en una misma pendiente. Solo una línea está protegida. Un menor llamado Slamut lo expresó claramente.
El sueldo es bajo, pero es mejor que trabajar en los arrozales. Luego, el Satarum en Java Occidental. Proporciona agua potable a 25 millones de personas e irriga el 5% del arroz de Indonesia, y su cuenca alberga alrededor del 60% de la industria textil del país. Se le ha calificado como el río más contaminado del mundo. Un río, y uno de sus extremos es la camisa que llevas puesta. El otro extremo es la cena de alguien. Eso es lo que puedes ver. Lo que mantiene despiertos a los científicos sobre Indonesia está enterrado bajo tierra. Sexta parte, 3 lagunas en la historia oficial en una cueva de piedra caliza en Sulawesi. La revista Nature ha datado una pintura en Leang Karampuang con una antigüedad mínima de 50.200 años. Y no se trata de una sola cifra, es una escena. 3 figuras con forma humana rodean a un jabalí, una persona que posee rasgos tanto humanos como animales. La evidencia más antigua conocida de seres humanos contando historias. Es más antiguo que cualquier otra cosa en Europa, lo que significa que lo que estoy haciendo ahora mismo comenzó aquí hace 50.000 años. El segundo hoyo es más frío. En 2003, en una cueva de Flores, los investigadores encontraron el esqueleto de una adulta completamente desarrollada que medía 1,10 metros de altura. Tenía un cerebro pequeño, pero fabricaba herramientas de piedra y su especie había cruzado aguas abiertas para llegar hasta allí. La ciencia la denominó Homo florescensis. La prensa la llamó Hobbit. Esta es la parte que te pondrá los pelos de punta. El pueblo naguegue del centro de Flores había descrito a esta criatura durante generaciones. Lo llaman Ibuogo, el viejo glotón, pequeño, de cara ancha, que habla entre dientes y es capaz de repetir palabras humanas como un loro. El antropólogo Gregory publicó esos relatos en 1998, 5 años antes de que alguien desenterrara los huesos. Pero hay un agujero en el agujero. Los Nage viven a más de 100 kilómetros de esa cueva en territorio de otro pueblo y hablan otro idioma. Un recuerdo que ha sobrevivido a 50. 1000 años de relatos o una coincidencia que nadie conoce. La tercera dividió la arqueología mundial. En 2023, un equipo liderado por el geólogo Danny Hillman Natawa argumentó que debajo de una colina aterrazada en Java Occidental llamada Gong Padang, se encontraba una estructura posiblemente de 25.000 años de antigüedad, 20.000 años más antigua que la pirámide de José de Egipto. El arqueólogo de Cardiff, Flint Dibble, pronunció la frase que puso fin a la historia. Si perforas 7 metros bajo el Palacio de Westminster, encontrarás carbón de 40.000 años de antigüedad. Eso no significa que los humanos antiguos construyeran parlamentos. En marzo de 2024, la revista retiró el artículo. Natawaja rechazó la retractación. El periódico ya no está. La colina sigue ahí y aún no se ha dado ninguna explicación. Eso es lo que este país entierra. También logró perder algo durante casi 500 años. Quinta parte, el monumento. Una civilización lo olvidó. El templo budista de Borao es el más grande del mundo. Construido en los siglos Ya y Naneve durante aproximadamente 75 años, 2.672 paneles en relieve, 504 estatuas de Buda ensambladas sin mortero, ninguna. Luego, alrededor del siglo XIV, cuando Java se convirtió al Islam, fue abandonada. La ceniza volcánica se depositó sobre ella. La selva creció a su alrededor. Durante casi 500 años, la mayor estructura budista del planeta solo sobrevivió en relatos locales como la colina de las 1000 estatuas. La segunda pieza de patrimonio que se encuentra aquí no está hecha de piedra, está hecho de personas. Los Baja han vivido en barcos durante más de 1000 años, buceando con gafas de madera y un juego de pesas hasta unos 70 metros de profundidad. En 2018, la revista Cell publicó un estudio que explicaba por qué el vaso de los animales de Baja California es aproximadamente un 50% más grande que el de sus vecinos terrestres. Y el vaso es donde el cuerpo almacena los glóbulos rojos ricos en oxígeno.
la primera adaptación genética al buceo jamás identificada en humanos. No se trata de entrenar un gen. Aquí el mar no solo alimenta a la gente, los ha estado transformando. Cuarta parte. El año en que Estados Unidos no tuvo verano. En abril de 1815, una montaña llamada Tambora, en la isla de Sumbawa, entró en erupción. Sigue siendo la mayor erupción volcánica de la que se tiene constancia en la historia, aproximadamente 4 veces más poderoso que Krakatoa. Un año después, al otro lado del planeta, el verano no llegó. 1816 es recordado como el año sin verano. Las cosechas se perdieron en toda Nueva Inglaterra. En julio, ríos y lagos tan al sur como Pensilvania permanecieron congelados. Los precios de los cereales se dispararon y miles de familias estadounidenses abandonaron el noreste y se mudaron al oeste. Si tus antepasados abandonaron Nueva Inglaterra para ir al medio oeste, existe una posibilidad real de que una montaña en Indonesia los impulsara a hacerlo. La fauna salvaje es igualmente improbable. El dragón de Komodo existe en estado salvaje en ningún otro lugar de la Tierra, con una población aproximada de 5.000 ejemplares, que pueden alcanzar hasta 3 metros de longitud y cuyo veneno impide la coagulación de la sangre, y luego la que duele. El rinoceronte de Java sobrevive en un único lugar del planeta, el Parque Nacional Ujung Kulon. Los informes oficiales de 2022 contabilizaron 76. Pero desde 2023, las redes de cazadores furtivos han admitido haber matado a varios rinocerontes dentro de ese parque, lo que significa que nadie sabe cuántos quedan. Y el parque está situado junto a Anakratau. Una erupción, un tsunami y una especie entera podrían desaparecer en una tarde. Tercera parte, ¿cuánto cuesta realmente? Una comida en un restaurante local de Wong cuesta entre 1 y 3 dólares. Un restaurante en una zona de expatriados cuesta entre 8 y 15 dólares. Un apartamento de una habitación en un barrio local de Yakarta cuesta entre 300 y 500 dólares al mes. El mismo espacio en un distrito de expatriados de 800 a 500 que vive en Bali, alrededor de 1,000 al mes. Sencillo, 2,500 cómodo, ahora el número que lo replantea todo. El salario mínimo en Bali en 2026 ronda los 22 dólares al mes. Misma isla, 2 economías. Visa a la llegada, 35, prorrogable una vez. El visado electrónico para trabajadores remotos tiene una validez de hasta 1 año y permite 2 advertencias. Para adquirir medicamentos con receta, se necesita el envase original con la etiqueta y una carta del médico. Evite los arcos locales sin etiquetar, ya que la intoxicación por metanol es un problema persistente para los visitantes. Segunda parte. 2 capitales, un país. Yakarta se está hundiendo unos 25 centímetros al año, la peor tasa de cualquier megaciudad del mundo. El 40% de la ciudad ya se encuentra por debajo del nivel del mar y las proyecciones sugieren que una cuarta parte podría estar bajo el agua para 2050. Por ello, Indonesia comenzó a construir una nueva Santara en Borneo, con un presupuesto de alrededor de 32,000 millones de dólares hasta 2045, y la primera capital de Asia construida sobre selva tropical virgen. La fase 1 alcanzó aproximadamente el 80% en mayo de 2026, pero los fondos están disminuyendo. La financiación estatal de este año ascendió a aproximadamente 370 millones de dólares, y el Tribunal Constitucional dictaminó que Yakarta sigue siendo legalmente la capital hasta que el presidente decida lo contrario. Un país con 2 capitales y sin una respuesta definitiva sobre en cuál reside. Además, un programa nacional de comidas gratuitas que cubre a 82 millones de personas consume cerca del 9% del presupuesto estatal. Si bien tanto Moody's como Fitch han rebajado la perspectiva de la deuda soberana a negativa, la situación se está deteriorando. Los ríos están envenenados. Algunos días, la calidad del aire es la peor del planeta. ¿Por qué se quedan 288 millones de personas? Primera parte. Transporte conjunto. Indonesia no es un país perfecto, en ninguna parte lo es.
Pero así es como una familia en Toraja sigue poniendo un lugar en la mesa para una abuela que falleció hace 3 años. Para ellos, ella no se ha ido. Ella solo está enferma. Así es como un menor de Egen señala la cicatriz en su hombro y dice: 6 centavos el kilo sigue siendo mejor que los campos de arroz. Así es como una madre en Sumatra Occidental entrega la escritura de propiedad a su hija, exactamente como lo han hecho 4 millones de personas durante siglos. Así es como 147 millones de personas se apiñan en trenes, ferries y motocicletas durante 17 días para sentarse a comer una sola comida. Así es como un niño Budger cae en un arrecife con un cuerpo que el mar tardó 1000 años en construir para él. Y así es como un Pikang permanece de pie en una carretera vacía durante 24 horas para que 4 millones de personas puedan guardar silencio juntas. Los indonesios tienen 2 palabras para todo eso: conseguir royong, carga conjunta. Levantar algo pesado juntos porque ninguno de ustedes puede levantarlo solo. 17,000 islas podrían haberse separado a la deriva. 300 grupos étnicos podrían haber dado la espalda. 700 idiomas podrían haber dejado de comunicarse entre sí. Decidieron llevar. Indonesia no es un país con 17,000 islas. Son 17,000 islas las que acordaron llevar lo mismo. Y ese acuerdo es algo que ninguna cifra del PIB, ninguna placa de la UNESCO y ningún dólar estadounidense podrán comprar jamás. El ferry se está alejando del muelle y tú estás a bordo conmigo. Si esto cambió tu percepción de este lugar, deja un comentario abajo. Dale a me gusta, suscríbete, activa la campanita y adivina a qué país navegaré próximamente. Sai Humpa, nos vemos de nuevo.